Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas. Que la paz de Dios y el amor de Cristo siempre reine en vuestro corazón. Primeramente damos gracias a Dios, hermano, porque hoy no es un día más de vida. Y agradecido a Dios, hermano, por todas las cosas. Yo siempre le agradezco a las personas que agradezcan por todas las cosas. Por el bien y por el mal, porque así lo dice la palabra de Dios. Queremos gracias a Dios en todos, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, queremos dar gracias en todo, hermano. En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la sanidad. Queremos dar gracias a Dios por eso, hermano. Y un día más de gracias. Mira cuánta lluvia preciosa está cayendo hoy. Ya hay muchos que no han visto, ya hay muchos que no se han levantado. Pero hoy en día Dios nos da la oportunidad de levantarnos, hermano. De respirar ese aire precioso que hay. O sea, que es una bendición de Dios que nosotros tenemos. Hoy que estamos aquí ante su presencia. Finalmente damos gracias a Dios y gracias a nuestro hermano Cambio de Estrella. Tenemos la oportunidad de predicar el evangelio de la palabra de Dios. La palabra de Dios son vida y son siete, hermano. Por eso me dice que toda escritura es enviada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra, hermano. El hombre de Dios se perfecciona ¿a dónde? En el camino de Él, no en otra parte, solo en el camino de Él. Nos vamos a perfeccionar cada día, hermano. Dice también la palabra de Dios en el libro de 1 de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ya que hoy se va a hablar palabra de Dios, hermano. No palabra de cualquiera, no, palabra de Dios, hermano. Edificada por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Pero primero vamos a hacer una oración para agradecer a Dios que nos dirige, hermano. Padre Celestial, damos gracias, Señor. Gracias en este día, Padre. Gracias en esta hermosa tarde para Dios. Mira cuánta lluvia está cayendo. Lluvia del cielo, Padre Santo, son bendiciones para cada uno de nosotros, Señor. Mira, Padre Santo, que trato que me dirijan con tu Santo Espíritu para hablar lo más importante que es tu palabra, Señor. Adiós, amigos que nos están escuchando por vía de WhatsApp, Padre Santo, o por vía de otra forma, Señor, para Dios, que entiendan, Señor, que solamente en ti hay salvación, paz y vida eterna. Por favor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a hablar hoy de los cristianos. Y el título que vamos a ver, 7 cosas para las cuales Dios te ha elegido, escogido y predestinado. 7 cosas para las cuales Dios te ha elegido, escogido y predestinado, hermano. Dios nos eligió, dice la palabra de Dios, desde la fundación del mundo, hermano. El amor de Dios es tan grande que mandó a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermano. Amén. El justo por los injustos, hermano. Y por eso que le damos gracias a Dios, hermano. Y hoy nos ha escogido, nos ha elegido y nos ha predestinado desde la fundación del mundo, hermano. La palabra elegido, la palabra término elegido significa, denota que generalmente a uno escogido o tomando con frecuencia entre 2 o más como término teológico, hermano. O sea, estamos hablando de realmente, vamos a buscar un trabajo por ahí, sencillamente, habemos 2 personas y realmente nos eligen a uno de los 2 porque necesitan nosotros. O sea, nos están escogiendo, nos están eligiendo para ese trabajo. Estamos hablando nosotros terrenalmente. ¿Qué es elegido según la Biblia? Vamos de aquí. Los elegidos son aquellos que aceptan la voluntad ¿de qué? De Dios, hermano. Esos somos los elegidos, esos somos los escogidos, que aceptamos la voluntad de Dios. Hay muchas personas que creen en Dios y que aman a Dios, pues se van a su mandamiento. Entonces, si tú quieres ser escogido, elegido y predestinado, tienes que hacer lo que es la voluntad de Dios, porque para eso nos llamamos nosotros, desde la fundación del mundo, hermano. Sigue diciendo, ¿qué significa la palabra escogido o elegido? Dice, eso es, ya estamos espiritualmente. Persona apartada por Dios, hermano, para cumplir una misión. Tenemos una misión. ¿Cuál es la misión nosotros? Predicar el evangelio. Vayan, prediquen el evangelio toda la escritura. El que ya preguntó a salva, el que no creía será qué? Condenado. Y eso nos lo dio a nosotros, hermano, para aplicar el evangelio. Persona apartada por Dios, somos apartados, hermano, de la fundación del mundo, para cumplir una misión especial. Wow, es la misión mejor que hay en la vida, hermano. Predicar el evangelio.
¿A quién le confió Dios en aquel tiempo? Moisés. Moisés le dio para cumplir una misión, sacar el pueblo de Israel. Y Moisés lo hizo, hermano. Fue elegido. A Jacob, porque fue las 13 tribus, los 13 hijos de él. Los 12 tribus. O sea, los 12 hijos de él. Entonces, por eso hoy en día estamos viviendo por las 12 tribus de Jacob. A David también lo eligió. Y también, no, a Jacob. Las 12 tribus. Claro, los hijos de él. Jacob. Las 12 tribus. Y también eligió a Noé en el diluvio. Y mucho más eligió también. Así también nosotros somos elegidos para explicar el Evangelio de Dios, hermano. Para hacer la obra de Dios. También eligió también, ¿sabe quién? A Cristo. ¿Para traer qué? El mensaje de la palabra. Para traer buena nueva de salvación. Fue escogido, fue elegido por su Padre Celestial que está en los cielos. Así también hoy en día no he cogido cada uno para qué, para evangelizar, predicar, hermano, la palabra de Dios. Para eso nos cogió Dios. 7 cosas para las cuales Dios te ha elegido, te ha escogido y te ha predestinado, hermano. Dice, ¿qué significa la palabra sustentado? Dice, esto, aguantar, soportar, alimentar, apoyar y defender, hermano. Eso significa la palabra sustentado. Porque dice aquí, ¿qué quiere decir lo escogido en la Biblia? Son aquellos que han sido llamados, sostenidos y apartados. Tienen derecho a recibir nuestro apoyo sustentado de Dios, hermano. Mateo, capítulo 22, versículo 14 nos dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay muchas personas que Dios hoy en día lo está llamando, pero sin embargo no van a ser escogidos. ¿Por qué? Porque no obedecen la voluntad de Dios. ¿Qué significa la palabra predestinado? Escoger, llamar. Dice que fatalmente tiene que acabar de una manera determinada. Ejemplo, usted está predestinado ¿para qué? Para morir. Es un ejemplo. Hay personas que están en una clínica y muchas veces dicen, no, lléveselo ya, está predestinado para morir. Pero nosotros como cristianos tenemos predestinación en Cristo, estamos elegidos en Cristo. Usted está predestinado ¿para qué? Para salvación. No está predestinado de la fundación del mundo, que tenemos que estar predestinados para salvación, hermano, no para otra cosa, sino para salvación. ¿Qué significa la palabra predestinado en la Biblia? Dice, la predestinación implica que Dios ha determinado el avance de lo que será, del destino de la criatura. No que esté simplemente enterado. O sea, que nosotros éramos en aquel tiempo criaturas de quién? De Dios. Ahora somos hijos de qué? Hijos de Dios. Estamos predestinados para ser hijos de Dios. Todo aquel que quiera buscar y ser hijo de Dios tiene que obedecer la palabra de Dios. No puedo hacer otra cosa, no la palabra de Dios, porque así estamos nosotros hoy en día escogidos, elegidos y predestinados. Primer punto. Busquemos todos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Comenzamos, hermano. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Cosas para las cuales Dios te ha elegido, escogido y predestinado. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Nos dice, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios, a los que se creen sabios. Lo oímos aquí, hermano. Entiendan esta palabra. Sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, hermano. Hermano, hay muchas personas que creen que ser sabios. Pero sin embargo están en el mundo ahí, eso no es cosa que no agrada a Dios. La sabiduría está ¿en dónde? En el camino de Dios, hermano. Ahí es que está la sabiduría, porque nosotros podemos tener cualquier cosa, tener un empleo, o ser una persona que hizo una capacidad en cualquier sitio, ser ingeniero, ser abogado, ser doctor, hermano, pero Dios no escogió, dice, sino que los necios de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, los que se creen ser sabios, hermano.
La sabiduría solamente está en quién, en Dios, hermano. 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para llegar a ser ¿qué? Sabio, hermano. Hermano, si alguno se cree sabio, dice la palabra que se haga ¿qué? Ignorante para ser sabio. Hay personas que creen que son sabios y sin embargo, hermano, son ignorantes, hermano, porque creen que lo material lo va a salvar y no es así, hermano. No estamos predestinados para la salvación, hermano. Desde el mundo, desde el comienzo del mundo, estamos preparados. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, hermano. Los insensatos desprecian la sabiduría y enseñan, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice, y la enseñanza, hermano. O sea, la enseñanza del camino de Dios. Son insensatos los que creen que son sabios. La palabra insensato significa ser necio, apartado de Dios. Por eso yo a muchas personas, a mucha gente, digo que no le digan necio a ninguna persona. Porque una gente necio cuando no quiere saber de Dios. ¿Ustedes saben que le pueden decir necio a estas personas que son los que no creen en Dios o ateos? Esas son las personas que son necias, hermano. Porque no quieren saber de Dios. Pero nosotros como cristianos no debemos de pronunciar esa palabra, a menos que no hayamos leído aquí en la palabra de Dios. Tema 2 dice, Efesios capítulo 1, versículo 4. Cosas las cuales Dios te ha elegido, te ha escogido y te ha determinado. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. Según Dios escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? De Dios, hermano. Dios no ha escogido, hermano. Dios no ha elegido. Dios no ha predestinado para que seamos la primicia. Dice que Cristo es la primicia. Pero nosotros siendo hijos a través de su sangre, del agua, entonces somos hijos de Dios. Somos herederos, hermano, del reino celestial. Y por eso dice la palabra de Efesios 1:4, según nos escogió, hermano, a usted y a mí. Dice, en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? De Dios, hermano. Nosotros como cristianos no debemos tener mancha. Debemos hacer las cosas bien siempre delante de Dios. Hacer lo bueno delante de Dios. Hacer la buena obra. Porque eso es lo que Dios le agrada y a lo que Dios le fascina. Que hagamos ¿qué? La buena obra. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, no una sola manera, hermano. Y que yo estoy bien, que yo hago las cosas bien. Dice en toda vuestra manera de vivir. Lo que usted está haciendo diariamente. Tiene que dar ejemplo como cristiano. Porque si no damos ejemplo como cristiano, entonces el mundo nos va a condenar. Y eso es fácil, hermano. Hay mucha gente que hoy en día se están condenando ellos mismos. Y dicen una palabra que muchas veces la dicen, que no, porque si es como ese, yo me salgo más fácil de eso. Porque si es como Manuel, que está en el camino, yo creo que yo estoy mejor que él, porque estamos dando un mal ejemplo. Pero cuando dice, bueno, pues si es como el medio, ahí hay hombres de Dios, hay hombres que tiene temor a Dios. Por eso la palabra lo dice, nosotros somos carta leída por todos los hombres. ¿Por qué? Porque que no van a ver, cuando hagamos algo bien, nos van a aceptar, nos van a aplaudir, pero cuando hagamos algo mal, nos van a condenar. Entonces el cristiano no puede estar en eso. El cristiano tiene que estar siempre bien delante de Dios y también de quién, de los hombres, hermano. Porque la gente dice, no, porque yo estoy bien, a mí no me importa lo que diga fulana. Estamos equivocados. Ahí hay muchas veces no yo lo corrido. Si fulano está hablando de ti, es porque, ¿cómo que dice el refrán? Cuando el río suena, agua trae. Entonces, no se dejen llevar de eso, hermano. Satanás le pone trampa a los cristianos. No es que tenemos mundo, que todo el mundo le importa una cosa. Nosotros estamos en una mira, hermano, en un telescopio así mirando en qué estamos, en qué fallamos. ¿Para qué venir a decirnos cosas que no son ciertas? Dice que si alguno habla de nosotros, ¿sabes qué? Entiende, hermano. Te molesta el Señor. Por eso que
Dios nos dice que 7 cosas a las cuales Dios te ha elegido. Para que pases bien, escogido y predestinado. Entonces tenemos que hacer siempre bien delante de Dios mío. Primero Pedro 1:16 dice, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo, hermano. Seamos santos en todas las cosas, hermano. Tengamos santidad, porque así el Señor nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha predestinado para ser santos siempre. Efesios capítulo 1, versículo 5, punto 3. Efesios capítulo 1, versículo 5, donde dice, en amor, habíamos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hermano. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, hermano. La voluntad de Dios. Es que todo el mundo se haya de él. Pero Dios tiene una palabra que está ahí, que Dios le da libre albedrío al ser humano, para que elija si quiere estar en el camino del bien o en el camino del mal. Una lección. Entonces no dice aquí la palabra de Dios. En Efesios 1:5. En amor, siempre ese amor de Dios. Ya no sabemos el versículo. En amor, habíamos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Somos adoptados, hermano. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según su puro afecto de su voluntad, hermano. Cristo nos adoptó a nosotros. ¿Para qué? ¿Sabe qué? Para hacer bien, hermano. Para que nos sentamos bien delante de Él. Él nos aprecia a cada uno de nosotros. Cuando hagamos la cosa bien, hermano. Cuando hagamos las cosas que le agradan a Él. Para salvación. Punto 4. 1 Pedro 1:2 nos dice, elegidos según la presencia de Dios, hermano. Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y paz y gracia os, Señor, sea multiplicada, hermano. ¿Somos qué? ¿Qué dice la palabra aquí? ¿Que somos qué? Elegidos, según su presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios que nos agrada a cada uno de nosotros. En santificación. Tenemos que ser siempre estar santificados, ser santos. En el Espíritu, el cual mora en usted y en mí. Ese Espíritu siempre está en usted y en mí. Si hace la cosa bien, porque el Espíritu nos redarguye, nos corrige cuando hagamos algo mal. Pero en Cristo nosotros entendemos que cuando nos corrige el Espíritu Santo de Dios, para obedecer, siempre tenemos que obedecer la palabra de Dios y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, hermano. O sea, la paz de Dios, hermano. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la hermano. Jesucristo es una paz verdadera. Una paz que cuando la tenemos en Cristo Jesús, vivimos feliz y contentos. Porque es una paz verdadera, hermano. El mundo no la puede dar, porque no la conoce, ni la puede ver. Dice, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, hermano, sino a santificación. Amén. O sea que Dios no llamó para inmundicia, hermano. Tenemos que tener en cuenta cada día, hermano, de hacer la cosa, de hablar la cosa. Por eso que la Biblia nos corrige a nosotros cada día. No podemos decir nada fuera de lo que es la palabra de Dios, porque eso va a condenar a uno, hermano. Nos van a condenar en aquel día. Pero si hagamos la cosa bien, si hagamos bien la palabra de Dios, si contestamos bien, entonces vamos a tener vida y vida en abundancia, hermano. Dice 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer en todo, hermano, y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas, hermano. Fuimos lavados con la sangre de Cristo y estamos, hermanos, siendo hijos de Dios a través de su palabra. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Seamos santos en el Señor cada día, hermano. Santos en el Señor, porque eso es lo que quiere. Punto 5 dice, busquemos Efesios 2:10. Efesios 2:10, recordándole el tema. 7 cosas para las cuales Dios te ha elegido, escogido y predestinado. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura ¿qué? Suya, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buena obra, hermano. Siempre tenemos que hacer la buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, hermano. Amén. En esta palabra que está aquí, en este libro, Dios la preparó. Para que usted y yo anduviésemos de antemano, hermano.
desde antes de la fundación del mundo, haciendo la obra buena delante de Dios, hermano. Sabemos que hay personas que hacen obra, pero la Biblia dice que no por obra para ganarse el río, obras terrenales. La obra es en Dios, hermano. Amén. Dice que la obra sin fe es muerte, hermano. Entonces tenemos que hacer la obra en el camino de Dios. Tanto la obra para tener esa fe viva en el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Hay muchas personas que tienen un sentimiento o una certeza de que Dios creó a gente a media. Dice que varón y hembra lo creó Dios. A imagen, hermano, de Dios nos creó a nosotros. ¿Para qué hacer? Para hacer la voluntad de Dios. Para hacerlo bien, para hacerlo bueno delante de la presencia de Dios. Predicar su evangelio y a tiempos y fuera de tiempo, hermano. Como dice su palabra. Punto 6. Buscamos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 7 cosas para las cuales Dios te ha elegido, escogido y predestinado. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable, hermano. Amén. Pueblo, hermano, escogido por quién? Por Dios, hermano. Nosotros no éramos pueblo de Dios antes, hermano. No estamos apartados de Dios, hermano. Y por su misericordia y su gran amor, nos escogió, nos eligió, nos adquirió. ¿Para que anunciemos qué? La buena virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Jesús, Señor. Es importante, hermano, que nosotros anunciemos el evangelio. ¿Por qué? Porque Romanos 10:15 dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva de salvación. Lo que anuncian, hermano, lo que no anuncian, no le dice que son buenos. Lo que anuncian, ¿cómo predicarán, dice la palabra, si no fuéramos enviados? Nosotros somos enviados, hermano, para predicar la buena nueva salvación, para predicar esos evangelios a tiempos y fuera de tiempo, hermano. Punto 7, casi finalizando, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29 nos dice: porque a los que antes conoció, oiga bien, hermano, también lo predestinó, hermano. Lo escogió, lo llamó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, hermano. Somos igualitos a su Hijo amado, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, hermano. Nosotros somos hermanos aquí de Cristo, hermano. Y Él primero, porque fue el primero, hermano. Y hoy en día nosotros somos el hermano en Cristo Jesús, hermano. No escogió, no eligió, hermano. Les repito, a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, a nosotros, también los predestinó, nos escogió y nos llamó. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, hermano. Para que Él sea el primogénito, el primero, entre muchos hermanos. Somos hermanos en Cristo, hermano. Por eso que debemos estar en santificación con el Señor. Y por eso que nos ha dicho nosotros este mensaje de hoy. Es para cada nosotros. 7 cosas para las cuales Dios te ha elegido, escogido y predestinado, hermano. Son 7 cosas. Hay más que hay que. Pero hoy estamos hablando de 7 cosas. Para que usted las haga bien. Para que usted esté bien delante de Dios. Bien delante de los hombres, hermano. Hacer una cosa bien para hacerlo bien delante de Dios. 1, ¿para qué nos llamó Dios y nos eligió y nos prendió? Para ser sabio en el camino de Dios. 1. Ser santo y sin mancha. 2. Hijo suyo. 3. Para obedecer la palabra de Dios. 4. Para toda buena obra. 5. Para anunciar las virtudes del evangelio. 6. Y para originar, para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que para eso Dios nos llamó a nosotros, nos predestinó y nos dio la oportunidad de hablar de lo más importante siempre, que es el evangelio de Cristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y feliz noche para todos. Amén.